sí, bastante breve, no me gusta mucho hablar y además, bueno, teniendo a alguien como Eren, yo prefiero mucho más escucharla a ella que escucharla a mí, ¿no? Bueno, hace poco nos vimos en este mismo escenario, en una presentación también un libro de Eren. Veo algunos repetidores, me suenan algunas caras, no supongo que no estuvisteis, muchas gracias por venir hoy. Lo dije la otra vez, no lo recordáis porque fue muy breve también. Si pestañasteis un poquito, quizás no me visteis hablar. Pero lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir hoy, ¿no? Cuando primero es una delicia tener una autora como Ellen, pues gusta mucho trabajar con alguien con la que se trabaja a gusto y el ánimo por escribir, por todo lo que es el proceso del libro, que es mutuo, la manera de trabajar y el entusiasmo se contagia mutuamente, y eso tanto para un editor como para ella como autora, pues es satisfactorio. Y dije otra vez que cuando ella escribe lo hace con conocimiento de causa. Hoy nos presenta una novela, y claro, una novela, pues hay quien puede pensar que hace falta solo imaginación, una buena pluma, y tener buena imaginación, una buena historia. Y es cierto, pero y eso lo tiene el libro del que nos va a hablar, pero también tiene mucho conocimiento de causa. Yo, por ejemplo, conozco, bueno, el libro se llama Chamán, pero pues no destripo nada en un chamán en el libro. Y los que hemos conocido algunos chamanes y algunas chamanas, sabemos que el libro tiene mucho de eso, tiene mucho conocimiento de causa. No está escrito solo con imaginación, sino que sabe muy bien lo que dice. Y si alguien pregunta o quiere saber más sobre el libro, que pregunte a ella, no quiero destripar nada. Pero es cierto que no es un libro, no es una novela insulsa, sino que es una novela con mucho contenido, con mucha espiritualidad y con mucha sabiduría, ¿por qué no? Y dentro de ese contexto mágico, misterioso y de sabiduría y conocimiento, dentro de esas páginas encontramos a un chamán peruano que tiene todas esas cualidades que tienen los que hemos conocido, algunos chamanes también peruanos, en caso, algunos de ellos, ¿no? Y de ello nos hablará y otras muchas cosas relacionadas con el libro de él, que ya he hablado suficiente. Quizás si hay un tercer libro, he sido un poquito menos breve que la otra vez, quizás la próxima vez ya hago la presentación yo y todo el asunto. Nos van a dejar sin mostrar. Hay que estirar. Mira, este mano. Bueno, me acerco. Vamos a hacer fuerzas femeninas. Una de las cosas que yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando tenía 14 años y que luego, además, todos caemos en tópicos, ¿no? Hemos visto muchas películas del séptimo de caballería y hemos visto nos han contado muchas historias de indios con plumas y son siempre contadas, incluso los libros de antropología y de etnografía, están contados por antropólogos y por el mundo masculino británico, mayoritariamente. Por lo tanto, eran el chamán. Toma ya. Resulta que cuando vives con los hurones, vives con las tribus del norte de Canadá, es la chamana. Y para poder ser chamán, tienes que tener, o haber vuelto de la muerte, o tener unas energías femeninas a tu alrededor que te empujan y que te ayudan a ascender en la sabiduría. Yo pensé, ostras, qué chulo. A los 15 años vamos a México y allí me encuentro con un machismo educacional importante. No sé si dejado por el español, no tengo una idea muy clara, pero ahí sí que nos encontramos con una cultura más cerrada a lo masculino. Pero luego en Perú, y sobre todo en la Amazonía, para poder llegar al chamán de cuarto nivel, resulta que tenían que tener ellos esposa, madre, suegra e hijas. El que solo tenía esposa e hijos, toma ya, no ascendía. Y lo tengo grabado en una cinta, o sea, que bueno, de aquellas cintas de cassette, que antes, pero es igual, se puede pasar a reproductores y demás. Y cuando Luis estuvo, no recuerdo exactamente si fue en el año 96 o 97,
también le contaron exactamente lo mismo. Entonces, el chamanismo es muy femenino, de energías muy femeninas, y los hombres que llegan a chamanes es porque están muy embebidos y son muy respetuosos de esa energía femenina. Cuando hablamos de chamanismo estamos hablando de cultura de la tierra. Cuando yo escribo, bueno, mi hijo mayor siempre me decía, ¿y no puedes escribir solo por escribir? Siempre tiene que haber un trasfondo. Yo decía, pues sí, soy así de plasta, yo tengo que decir algo, si no digo algo, si no transmito algo, si no explico algo, es como que, ¿para qué escribir? O sea, bueno, para contar cuentos, historias, me decía, si lo haces muy bien. Yo decía, no, pues para destrozar cuentos que ya existen y darles otro contenido que no nos amuerme tanto la mente, pues para decir y explicar algo. Mis libros siempre son historias fáciles de leer, pero siempre hay una intención en ellos, y una intención a distintos niveles, o de enseñarnos y explicarnos qué es el mundo amazónico, las plantas de poder o lo que sea, pero además también hablar de la evolución humana, de cómo el ser humano realmente hemos venido no para tener, comprar, poseer, sino que hemos venido para ser, para evolucionar y para compartir. Mientras no entendamos eso, tendremos en las sociedades que vamos teniendo llenas de guerras, llenas de odios, llenas de envidias, llenas de enfermedades y trastornos. En el momento en que entendamos que el ser humano ha venido para trascender las lecciones de nuestros ancestros, que ha venido para superarse a sí mismo, pero luego siempre con una finalidad, que es revertirlo al entorno, revertirlo a los demás desde el corazón, seguiremos con todo lo que hay. Yo ayer veía una película, producto comercial, 100%, satisfecha, Mad Max, la nueva versión de Mad Max. Yo recuerdo que Mel Gibson me fascinaba en la edad correspondiente y me había tragado todos los Mad Max en la carretera porque además le veía como una distopía, se les llaman así cuando no son utopías, y lo veía como una revelación de lo que realmente podía ser el futuro. Estamos en el 2015, cada vez más cerca de que ese futuro sea totalmente realidad y todavía no hemos hecho nada para cambiarlo, ¿no? Era como, estaba viendo aquello. Han criticado la película. Yo pensé, ¿por qué? Dijeron, por feminista. ¡Oh! ¿Cómo que por feminista? ¿La película más por feminista? Bueno, pues sí, resulta que, claro, la protagonista es una guerrera que además quiere liberar a unas mujeres de que sean objetos sexuales. Ostras, ¿tú te suena? Pensar, está bien. Y uno de los mensajes finales de la película es cuando una de las ancianas a las que van a buscar porque ya no hay esperanza y todo esto, guarda en ese típico saquito, maletín del médico antiguo, donde se llevaban los conejos que eran de piel, que salían así, guarda una colección de semillas antiguas. O sea, vamos a la idea de las mujeres incas de Machu Picchu, que transformaban genéticamente los alimentos. Gracias a ellas comimos las papas y se convirtieron en patatas. Gracias a ellas podemos comer los tomates y las berenjenas. Gracias a ellas se desecaban los alimentos y se guardaban una especie de alacenas para que en las épocas de no bonanza y de malas cosechas se pudiera ir a buscar esa comida y repartirla con los habitantes de la zona. Ellos hacían una especie de diezmo con esas semillas. Estas mujeres desecaban, deshidrataban para que no se pudriera nada, pero también transformaban genéticamente. Eran las famosas supuestas vírgenes que estaban al servicio del emperador. Eran ya auténticas alquimistas de la naturaleza. El papel se lo hemos dado hace muy poco tiempo y gracias a que universidades como la de San José de Cuzco han hecho estudios muy serios barriendo toda la porquería de los yanquis y de los ingleses que pusieron sobre esos aprendizajes culturales. O sea, las mujeres siempre fueron en todas las culturas las encargadas de las plantas, las encargadas de cultivar las semillas, las encargadas de la tradición. Y no es una apología feminista, es simplemente que era así. Yo me pregunto, ¿cuándo nos hemos convertido en cosas? Eso lo dejo ahí, pensad lo que queráis. El libro es el viaje hasta que
desde una niña pequeña hasta una adulta que se plantea en un momento dado dónde le ha llevado la vida y por qué toda una serie de vivencias, por qué toda una serie de experiencias. Evidentemente no es una biografía, es simplemente una apuesta a través de una historia que tiene un hilo conductor de todas unas experiencias, de todas unas vivencias, de todos unos aprendizajes y de todas unas reflexiones. Evidentemente hay algunos personajes en los que me he basado que son ciertos, les hemos cambiado el nombre por aquello de todo parecido con la realidad, sea pura coincidencia y porque alguno de ellos nos dejó un poco mal, sobre todo al señor histérico del presentador de televisión, pero realmente muchas de esas cosas pasaron, a veces en distintos órdenes, a veces en distintas maneras, pero era hacer un balance, era un momento en el que si yo quería ser lo que era hasta en aquel momento o quería convertirme de verdad en una mujer con M con mayúsculas. Para eso hemos de dejar muchas cosas atrás. Calpí es el hilo conductor de toda una serie de aprendizajes. El libro a mí me hace mucha ilusión porque es una reedición realmente. Y cuando yo le entrego a Carlos el libro, Carlos le da la forma que siempre me hubiera gustado que tuviera. Y hoy en la presentación nos hemos dado cuenta todos que teníamos un maravilloso fondo, ¿no? En la otra presentación, como era de noche, no nos dimos cuenta, esto estaba a oscuras. En cambio hoy sí, hoy lo vemos, ¿no? No solo esto, sino que las letras que empiezan los capítulos están escritas como si fuera con plumilla y con tinta. No creo que lo veáis, tendréis que tener vista de pájaro y no creo que de momento la tengamos mucho. Bueno, a lo mejor los niños. Pero yo cuando cogí el libro entre mis manos pensé, por fin ese homenaje al chamán, por fin ese homenaje a Calpí, por fin he conseguido llegar a lo que quería. Y aparece en un momento de mi vida que sé que soy esa mujer que tomé la decisión de ser al final del libro. Han pasado unos cuantos años. Mis 3 hijos han pasado por la selva y por Perú, han pasado por indios pieles rojas, han pasado por gran parte de mis vivencias, de mis conocimientos, cada uno a su manera, porque cada uno tiene su carácter, tiene su forma de ser y tiene sus miedos. También tenían edades distintas. Evidentemente el primero de pasar por Perú fue Héctor, el mayor, el que hoy nos ha aconsejado cómo debíamos empezar. Me ha dicho, mamá, vas a divagar, entonces vas a liar a Ana, entonces todo lo que tiene preparado se le irá al garete, la gente va a interesarle mucho, dice, pero no se va a enterar de nada, dice, o sea, que primero divaga y después os centráis. Y dije, vale, cariño, me parece buena idea. Me conoces como si fuera tu madre, ¿eh? No, o sea, algo así. El último, evidentemente, en pasar fue al que todos llamamos el pequeño, aunque haga su 1,80 m y tenga ya 18 años y una novia preciosa. Él tiene unos recuerdos maravillosos de ese Perú, ¿no? Y una sintonía con el corazón del mundo inca muy importante. Pienso que todos deberíamos en algún momento, si no irnos a Perú, sí que adentrarnos en reconectarnos, en hacer una comunión de nuevo con nuestra propia naturaleza, que es volver a reencontrarnos en la naturaleza y ver la naturaleza con los ojos de un niño, ¿no? Como cuando a veces un niño te pregunta, ¿por qué no llueve de abajo hacia arriba? No quiere una respuesta, simplemente te está planteando por qué las cosas no pueden ser de otra forma. Y cada vez que ellos miran algo, se sorprenden, ellos descubren cada cosa que miran y nos la devuelven a nosotros para que podamos verla, no desde aquel lugar que nos dijeron que solo se podían ver las cosas, sino de que las cosas se pueden ver desde infinitos lugares. Esto es lo que intenta deciros también el libro, ¿no? Que la vida es un caleidoscopio y que ese caleidoscopio nos puede dar tantas miradas como nosotros le pongamos y tantas interpretaciones como decidamos ponerle. La vida está para vivirla y ser feliz. ¿Qué sería ser feliz?
Para mí ser feliz es tener una mente que sea capaz de estar en equilibrio, pase lo que pase en nuestra vida, ni más ni menos. Porque las cosas son buenas o malas en función de cómo las interpretemos y en función de en qué parte de la historia nosotros nos posicionemos. Si me posiciono como víctima, nunca veré lo bueno que me aporta algo. Si me posiciono como una persona que busca entender para qué, no por qué, para qué, evidentemente todo lo que haga y todo lo que viva será positivo, porque tendrá sentido, porque será útil, porque me servirá para algo, para entenderme, para entender, para crecer. Tenemos que dejar viejas mentiras, ¿no? Los hijos han de sobrevivir a los padres. No me quiero enamorar porque me pueden romper el corazón y no podré soportar el dolor de que me hayan dejado. Los padres siempre van a ser buenos y van a ser nuestro punto de referencia y nuestro apoyo. Y no nos tienen que pasar nunca cosas malas, porque si no, entonces es que Dios nos está castigando. No, no es cierto eso. Los hijos se morirán antes que los padres en algunos casos y en muchos casos. ¿Por qué? Porque es que la naturaleza marca que nos morimos todos. Y en el momento que nos toca, nos atropella la moto porque nos cae, se nos desploma una montaña de arena encima, porque nos da un infarto o porque íbamos en contradirección y cuando íbamos conduciendo oímos por la radio, ¿no?, aquello de que un loco va por la autopista, apártense y tengan prudencia, y el que va conduciendo, un loco, todos están locos, todos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que vamos en contradirección y nos van pasando las cosas, ¿no? La vida es eso, la vida es una juerga. Yo cuando a veces se lo digo a un paciente que está en una crisis existencial total o con ataques de ansiedad o con el corazón partido totalmente y le digo, no hombre, no, que después de todo esto, no mujer, no, después de todo esto verás que la vida es una juerga y que todo es un poquito mejor. Me miran con una cara de odio. La misma que cuando le dices a un hijo, esto es por tu bien, ya me entenderás cuando seas mayor. Tenían la misma cara. Bueno, era así. Y luego, en un momento dado de sus vidas, me vienen y me dicen, tenía razón, la vida es una juerga, lo único que hay que aprender a jugar. Entonces, el libro nos enseña un poquito también ese juego. Ahora vamos a jugar un poco a ello, ¿vale? Elena, un segundo. A ver, yo no sé, me